El apartado número 1, que se llama Tu voz, en este nos habla o nos da como que 5 diferentes claves para que nosotros tengamos una buena voz. La primera es, nos dice que nosotros debemos de tener una respiración diafragmática. En este caso, en este apartado nos habla de que generalmente nosotros no estamos conscientes de la manera en que nosotros respiramos. Nos dice que la manera correcta o la manera en la que nosotros debemos de respirar es ensanchando nuestros pulmones, entonces el diafragma bajará y tendrá más espacio para que se ensanchen de manera correcta. Nosotros podemos notar si estamos respirando de manera correcta o no, porque cuando respiramos de manera correcta, nuestro abdomen se hincha. Si no se hincha es porque nosotros estamos respirando de manera incorrecta. ¿Y qué pasa si nosotros respiramos de manera incorrecta? Lo que pasa es que al no respirar de manera correcta tenemos diferentes problemas con el sonido de nuestra voz, ya sea que no tengamos un volumen adecuado, que se nos llegue a acabar el oxígeno cuando estamos hablando y diferentes problemas. Y también nos dice que en la parte de lo que es la oxigenación, también nos dice que al respirar de manera correcta, nos ahorramos de estar cansándonos por respirar demasiadas veces en vez de hacer respiraciones profundas. Y al respirar de manera correcta, también nos ahorra energía. El apartado número 2 o la clave número 2, se llama emisión de voz. En esta nos dice que cada persona tiene un diferente tono de voz, tiene un diferente timbre, tiene un diferente volumen y tiene una diferente velocidad. Estas características o este tono de voz que cada persona tiene también dependen mucho de cómo ella sea físicamente. Entonces nos dice que nosotros al momento de querer tener una buena voz, no significa que nosotros debemos de cambiar nuestro tono de voz, no hacerlo ni más grave ni más agudo. Nosotros debemos trabajar más que nada con el volumen y la velocidad de este. Al trabajar estas dos características nos ayudan a tener un buen tono de voz sin necesidad de nosotros estar cambiándolo o adecuándolo. El punto número 3 es el cuidado de ritmo e intensidad. Eso significa que un buen moderador ajusta su voz subiendo o bajando en momentos apropiados. Por ejemplo, cuando es alguna escena de terror, de suspenso, el moderador como de que susurra, baja la voz de modo que se entone con el texto. Cuando es muy alegre, sube su tono de voz para que se note esa alegría, ese tono de voz en su voz. El punto 4 es adaptarte al público. Eso significa identificar temas para exposición pausada o rápida, que esto significa que debemos ajustar nuestro tiempo y nuestra voz a cierto tipo de texto especificado, ya sea de manera rápida o de manera lenta. Eso significa que cuando leas para niños, debes de leer más lentamente para que ellos puedan comprender la lectura, el cuento o lo que les estés narrando. Mientras que para una persona adulta este texto lo debes de leer rápido, ya que cuando lo lees muy lento, las personas adultas al ya tener conocimiento más o menos de esa lectura o de esa información, o incluso si no la tienen, se les hace algo tedioso y aburrido el estar escuchando a una persona que esté hablando o esté leyendo de manera lenta. También nos dice que la equilibración y flexibilidad son claves, ya que no hay fórmula única que pueda ser mejor. Eso es, pues, tratar de ver el tipo de público. Por ejemplo, si son niños es lenta, si son adultos es rápida, si son jóvenes puede ser un poco lenta, un poco rápida. Adaptarte más al público, a tu contexto que estés leyendo esa lectura o ese texto. También el punto 5 nos dice que las claves extraverables
son muy importantes. Eso significa la congruencia entre el discurso y el lenguaje corporal. Por ejemplo, cuando lees algún tipo de lectura donde la emoción sea mucha felicidad, tú debes actuar o que tu lenguaje corporal exprese mucha felicidad porque estás leyendo un texto o o está presentando el personaje una emoción de mucha felicidad y tu cuerpo debe irradiar esa felicidad, que vaya concuerdo con lo que tú vas leyendo. Si tú lees un párrafo donde el personaje está muy triste, se siente mal, no está feliz, tú debes de presentar ante el público esa tristeza, no nomás leerlo correctamente, em, para que lo leas lento, de que hay mucha tristeza, sino que también lo expreses. No puede ser de que, ay, estoy parada y estoy leyendo algo triste. También cuando es de mucha furia, de que engruesas tu voz, de que no puede ser, lo mató, y expreses, hagas alemanes que expresen que tú estás leyendo una lectura donde el personaje está muy furioso. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Yo les voy a hablar sobre el principio número 4 que lleva por título tu PowerPoint. Traté de resumir en ideas importantes y ideas claves para poder presentar este principio. Ahora bien, eh, explicaré un poco del por qué está totalmente negro. Toda la presentación está en tonos negros, grises, blancos y en realidad es porque en la lectura nos lo sugieren. ¿Por qué? Porque si hacemos una presentación más colorida, con muchas imágenes, que parezca collage, que parezca más bien un- una publicación de Instagram, no nos van a poner atención y se van a guiar más en los dibujos, en los colores, en las formas, tal vez hasta en el tipo de letra que en la información. Y aquí lo importante es que entiendan la información y capten más o tengan más la vista a lo que le estamos diciendo que a las imágenes. Entonces yo lo dividí así por puntos. Y el primer punto es cómo presentar tu texto. Dice que tu presentación debe ser lo más sencilla posible. ¿Por qué? Porque si nuestra presentación tuviera muchísima color, tuviera muchas imágenes, tuviera no sé, un arco iris ahí, no iban a poner atención. Entonces el cerebro es más como se va a lo llamativo y ya no se enfoca tanto en la información que estamos dando. Como segundo punto, nos habla de tipografía. ¿A qué se refiere esto o por qué es importante? ¿Por qué es importante la tipografía aquí? Porque aquí nuestra autora Sarah Hitman nos pone como la tipografía más y, mm, importante para realizar una presentación es la de Helvética. ¿Por qué? Porque para ella es una tipografía neutral, sin adornos, sin remates, sin patines, sin... no distrae a la vista. Entonces es como más formal, más y más informativa. Lo ve de esa forma nuestra autora. Lo ve como una tipografía responsable, objetiva, confiable, calmada y moderna. Entonces es lo que nos sugiere la autora. Pero en el texto también nos decía, nos hablaba que también es como importante no combinar o no mezclar ese tipo de tipografías, porque también como que más adelante les muestran diferentes presentaciones, pero aquí la autora dice que cuando mezclamos, por ejemplo, la Arial con la helvética, otro tipo de tipografía, como que se pierde mucho, entonces es poco recomendable, pero pues en sí
La autora nos habla de eso. Se tiene que ser muy sobrio en la presentación, pero también es importante no saturar nuestra presentación de fotos e imágenes como se muestra en la parte del lado incorrecto, que se ven demasiadas imágenes y mucho menos se debe de llenar las diapositivas de muchos datos, ya que nuestro cerebro se desconecta al ver demasiadas diapositivas llenas de cifras, de porcentajes e imágenes. Lo ideal sería usar infografías, ya que son imágenes que nos enlazan los datos con el diseño, con el fin de ayudar a comunicar el mensaje de forma clara y concisa con nuestra audiencia. Y el ejemplo sería como el de la parte que dice sugerido, que es lo ideal que se debe de hacer. Bueno, considero que estos dos principios van de la mano, ya que pues uno habla de la oralidad, cómo hablar mejor, cómo mejorar tu tono de voz a través del diafragma, mientras que el otro habla de del PowerPoint, de las diapositivas, y nos dice que es importante que el orador se concentre en un discurso y que no lea las diapositivas en voz alta. Bueno, lo que debe de hacer también es que las presentaciones deben de ser sencillas y claras para que la audiencia pueda centrarse en el mensaje principal. El uso de los efectos visuales y animaciones llamativas pueden distraer a la audiencia. O sea que pues no debes de usar tantas animaciones, no debes de usar animaciones. Debes de estar bien seguro de lo que vas a hablar del tema. La tipografía es un elemento importante de la presentación y debe ser elegida cuidadosamente. La presentación es una herramienta de la oratoria y debe ser utilizada para apoyar el mensaje del orador. Bueno, como ya mencionaron mis compañeras y ahora les menciono yo, eh, la presentación es para que te vayas guiando y para que expliques mejor el tema, pero en sí debes de manejar el tema. Ese nomás es como como un apoyo, al igual que la voz. Una vez que aprendes a usar el diafragma, pues incluso ya no necesita de que grites, puedes hablar, puedes regular tu nivel de voz sin necesidad de que lastimes tus cuerdas vocales o así. Las recomendaciones del texto dice que todo tipo de presentaciones, ya sean formales o informales, si tienen que presentar un informe de trabajo, pueden utilizar un fondo negro o letras blancas y una tipografía neutral. Un informe también pueden evitar el uso de colores demasiado llamativos o combinaciones de colores que dificulten la lectura. Bueno, ahí en la lectura mencionaba que pues, las presentaciones pueden ser en blanco y negro, un fondo blanco fondo negro, perdón, con letras blancas para que hagan una mejor presentación.